Nuevo 10 películas 100 años, en esta ocasión con las de julio. Si quieren saber de qué trata la sección, pueden ver algunos de los videos anteriores que van a estar recomendados por ahí. Empezamos. Década del 20. En los comienzos del cine y un poco más allá también hubo un nombre que resaltó por encima de muchos de sus pares y es el del famosísimo Charles Chaplin, conocido por su importancia dentro del cine mudo, por supuesto, aunque hoy en día ya es reconocido aún entre los que no ven ni siquiera películas. Bueno, paralelamente hubo dos personas también importantes a su manera. Uno es Buster Keaton, a mi entender el mejor de los tres y el más clave, y el otro fue Harold Lloyd, que también logró ser altamente popular en esta década, principalmente porque su estilo era mucho más cotidiano que el de los otros dos. Sin ser tan payasesco como Buster Keaton, ni tampoco tan sentimental como Chaplin, Lloyd llevaba al público a empatizar mucho más con lo que veía. Uno de sus trabajos más famosos, y por qué no tal vez de sus mejores películas, es The Freshman, dirigida por Newmay y Taylor, dos asiduos a trabajar junto a él, en donde encarna a un joven que está por entrar a la universidad y quiere hacer lo posible por encajar, teniendo de modelo a un actor famoso y cayendo en situaciones cada vez más vergonzosas, dándose cuenta que no es más que un ridículo para el resto. Es una película que no para de tirar un gag tras otro, algunos más graciosos, otros menos, pero absolutamente pensados y logrados, algo que era el fuerte de Lloyd, terminando incluso en un partido de fútbol universitario en donde además Lloyd también muestra que tenía cierta destreza física. Es una gran película para adentrarse en su cine y conocer un estilo bastante propio que, como mencioné, se diferenciaba bastante tanto del de Chaplin como del de Buster Keaton. Década del 30. Otro de los tantos grandes directores japoneses, y que hay muchos y muy buenos, es Yasuhiro Ozu, representante del cine nipón tanto en su periodo mudo como en el sonoro. Es a su vez uno de los directores más perfeccionistas que hubo a la hora de lo que tenía que verse en pantalla y cómo debía verse, sin dejar ni siquiera un solo detalle al azar. Eso sumado a la constante cámara casi al nivel del piso, planos fijos, un montaje bastante particular e historias de narrativa lenta pero muy profundas, con familias viviendo el día a día, teniendo los mismos problemas que cualquiera, marcaron el cine tan meticuloso de Ozu. Antes de que este estilo se instalara por completo, realizó películas que saltaron bastante entre diversos géneros. Una de esas fue I Was Born Bad, en español He Nacido Pero, del año 1932. Una de sus películas mudas que muchos consideran como madre incluso de otras que han venido después, como la famosa Los 400 golpes de Truffaut. Más allá de este dato anecdótico, la película de Ozu se concentra en tocar un tema que jamás nos fue indiferente, que es el social. Nos sitúa en los zapatos de dos niños, dos hermanos, nuevos en un lugar y que deben ganarse su reputación dentro de sus pares. Esto se ve de forma bastante cómica, mucho más de lo que Ozu usaría el humor posteriormente. Incluso por eso también notamos otro rumbo en la dirección, con más movimientos de cámara, algo muy común incluso dentro del cine mudo. Pero también se da lugar para el drama, y paralelamente cuenta la historia del padre de los chicos, que también debe decidir qué clase de rol va a llevar dentro de la sociedad, en este caso en relación a su trabajo y su jefe, historia que por supuesto se va entrelazando con la de sus hijos. Una gran película para adentrarse no solo en el grandísimo mundo de Ozu, que probablemente no tiene ni siquiera una película mala, sino también para conocer una época de un país y una cultura totalmente diferente. Muchas veces caemos en el cine mudo solamente americano o norteamericano, pero en el resto del mundo también hubo grandísimas películas y una es esta. Década del 40. Año 1945, un año histórico por muchas razones, y el estreno de esta película tranquilamente podría ser una de esas razones. Children of Paradise de Marcel Carné, una de las más grandes películas francesas jamás hechas. A su vez, Carné también podría ser uno de los pioneros del cine noir, o el cine negro y del polar francés, porque tiene entre sus trabajos la gran Port of Shadows, que quedará para otro video, pero también se considera pionera dentro de estos géneros. En este caso, Children of Paradise es una de las caras del realismo poético francés y para muchos su final incluso. Y digo una de las caras porque este movimiento tuvo muchas aristas y fue bastante ambiguo. Bueno, acá Carné tira toda la carne al asador, chiste tonto y fácil, y fusiona de forma única lo que es el cine y el teatro.
Es una película de época monumental que dura más de 3 horas, que fue estrenada en 1945, pero se filmó durante 1 año y medio antes en Francia y en plena ocupación nazi, que además hizo que el director prácticamente se cavara su tumba laboral porque no fue bien visto que hiciera esto. Pero la película en sí muestra una faceta de esa Francia que muy pocas veces se ve como tal. Gente común intentando refugiarse en el teatro, que era algo mucho más común en ese tiempo. Mientras que el director parece también refugiarse en esta película, en el cine, presentando personajes que existieron y que no, en situaciones que tranquilamente podrían haber sucedido o no, pero que decantan en toda una historia de personas ocultando su verdadero rostro, simulando por un momento ser alguien más para el resto de las personas comunes y corrientes también. Incluso encontrando un respiro en algo que amaban, en ese caso el teatro, o simplemente exponiendo sus problemas a través de un personaje, un lugar al que Carné, como director, el cine en general y la vida misma nos hace ir constantemente. Década del 50. Siguiendo un poco con el juego de las actuaciones, dentro de una actuación, dentro de una película, y de guiones en donde simular puede ser importante, tenemos a Indiscret del año 1958 del reconocido Stanley Donen. Donen supo ganarse un gran nombre a base de musicales con elencos de otro planeta: On the Town con Gene Kelly y Sinatra, Funny Face con Audrey Hepburn y Fred Astaire, o la recontra famosa Cantando bajo la lluvia, también con Kelly, y varias más. Pero en cierto momento, cuando el género empezó a decaer, se decantó por un cine más independiente, apuntado principalmente a las comedias románticas, con nombres como The Grass is Greener, la Ved Ashley original, o más conocida acá creo que Al Diablo con el Diablo, que tuvo un remake no hace muchos años, o Charade, también una gran comedia romántica, todo ya en su etapa británica. Indiscret casi que comenzó esta etapa y reúne a Cary Grant e Ingrid Bergman, nada más y nada menos, que más de una década antes supieron hacer notorios con Alfred Hitchcock. Más allá de este desfile de nombres y de artistas de otro planeta, que podrían hacer buena hasta una película de bañeros, Indiscret plantea de nuevo el juego de simular como eje central. Ingrid es una cuarentona soltera, está ahí en veremos, una actriz que parece resignada a no enamorarse más, algo que en esa época era bastante preocupante, más para una mujer de su edad y famosa. Pero de golpe conoce al personaje de Cary Grant, que es un diplomático norteamericano, también de una edad similar, y que bueno, por supuesto le corresponde el amor. El problema es que su personaje es casado, por lo que mantener una relación paralela estaría peor visto que pasar los 30 o los 40 años soltero. A partir de ahí se desarrolla la historia en donde ocultar la realidad es esencial y la mentira muchas veces pesa más que la sinceridad. Más aún cuando nos enteramos con el correr de la película que el personaje de Grant tampoco es 100% sincero, lo que lleva a un final de actuaciones de otro mundo. Como detalle extra, pero no menor, entre todas las cosas buenas que tiene la película, hay que destacar el trabajo de vestuario y puesta en escena, que es espectacular y transmite una elegancia total desde el primer minuto hasta el último, haciendo todo ese micro universo de Donen mucho más realista de lo normal. Década del 60. Siguiendo con el viaje por el mundo, caemos en Italia para hablar de I Compagni, o en inglés The Organizer, de Mario Monicelli, un director clave dentro del neorrealismo italiano que también supo darle lugar a la comedia negra. Esta película del año 1963 puede tener casi 60 años, pero es más actual que la propia realidad. El tema que aborda Monicelli es lisa y llanamente el de la clase obrera poco favorecida. Bajo un humor bastante agudo y negro, como decía, algo característico de Monicelli, comenzamos la película sabiendo que la problemática de trabajadores luchando por su dignidad laboral es algo que siempre existió y va a seguir existiendo y en cualquier parte del mundo. Pero no muchas veces han sabido retratarlo bien dentro del cine. El neorrealismo claramente sí lo ha hecho, y aunque esta película tal vez no esté en el núcleo de la corriente, porque incluso llegó una década después, es uno de los retratos más fieles que se han hecho sobre esta problemática. Incluso por momentos es una película más que didáctica y por supuesto partidaria, siempre del lado del trabajador, pero sin exagerar demasiado la situación tanto de ellos como de los opresores. Simplemente muestra la realidad. Marcello Mastroianni con su personaje nos va llevando a través de un grupo de trabajadores de una fábrica de Turín que empiezan a protestar por las condiciones de su trabajo y la cantidad de horas para terminar directamente en huelga.
Así que es una película altamente sindical que no tiene miedo de mostrar el trabajo, la pobreza, el pueblo, la muerte y hasta el humor como realmente deben mostrarse, porque así fue, es y será la realidad. Década del 70. Y creo que por primera vez dentro de este segmento voy a caer en la época particular de un cine que no conozco demasiado, que es el cine mexicano del siglo pasado. Más allá de algunos nombres propios con los que sí tengo más relación y seguramente muchos también, y que son contemporáneos, como Iñárritu, Cuarón o Del Toro, entre otros, y ni hablar, por supuesto, si incluimos al mitad español, mitad mexicano Buñuel. Pero como las buenas películas en particular se pueden valer por sí solas, la recomendación de esta década es Canoa del año 1976, dirigida por Felipe Casals. Está basada en un hecho real bastante lamentable, cuando 5 jóvenes que estaban de viajes son tomados por comunistas en el pueblo de Canoa, que a su vez estaba manejado por un cura bastante poco buen samaritano. Lo más interesante de la película, que ya de por sí resulta muy interesante por la historia misma, es la forma en la que el director eligió narrarla como un falso documental que va mostrando todo lo que sucedió desde que los jóvenes decidieron partir hasta que regresaron, algunos de ellos, porque otros no se salvaron del salvajismo que había en el pueblo. No hace falta decir obviamente que la mirada de Casal es totalmente crítica y apunta a una sola cosa, que es el poder de la fe usado para fines absolutamente egoístas y poco cristianos, politizado y con un pueblo muy lejos de avanzar a la par de la sociedad, dominado por una persona que, más que ser un mensajero de Dios como debería ser, parece ser uno del diablo. Algo que hoy en día tampoco parece haber cambiado demasiado. Década del 80. Para esta década nos metemos con el cine nacional argentino en un año que conocemos más que bien gracias al Diego, 1986, el año que también estrenó Hombre mirando al sudeste del no siempre querido Eliseo Subiela, pero que acá me parece que se luce bastante. Subiela, basándose un poco en algunos famosos escritores del fantástico como Bioy Casares o Philip Dick, arma una historia apoteósica, mesiánica, en donde se presenta a Rantés, que es un grandísimo personaje interpretado por el ya fallecido Hugo Soto, que aparece de golpe en un psiquiátrico y afirma ser de otro planeta, instalado momentáneamente por una razón específica que es mejor conocerla viendo la película. Aunque el doctor a cargo, que es Julio Denis, lo toma por un loco más, con el correr de los minutos empieza a dudar de si Rantés realmente está loco o es el resto de las personas que lo están por no creerle. Una historia también altamente religiosa, mesiánica, que discute muchos temas que probablemente discutimos en algún momento de nuestra vida. ¿Existen los salvadores? ¿La humanidad merece ser salvada? ¿Es necesario creer? ¿Siempre es malo lo diferente? Bueno, Subiela a su manera va abordando y respondiendo estas preguntas, pero de una forma bastante natural a la trama. Incluso en ningún momento se le dice al espectador qué pensar y qué no. El guión incluso es tal vez su punto más fuerte, con algunos intercambios de diálogos entre protagonistas, pensamientos que son excelentes, dejando además la película un par de análisis posibles según desde qué lado la abordemos. Como dato de color, Subiela fue altamente plagiado algunos años después, aunque esto mucho no se dice, por Jim Breuer y su novela K-Pax, que tuvo una adaptación cinematográfica bastante reconocida con Kevin Spacey a la cabeza, pero que a criterio personal me parece altamente inferior al trabajo del argentino Subiela. Década del 90. Como los 90 fueron una fiesta, necesitamos una película que represente la década, y Dick Tracy de Warren Beatty, estrenada a principio de la década, encaja a la perfección. Beatty es mucho más conocido como actor que director, pero supo estar detrás de cámaras un par de veces y lo ha hecho bastante bien. Dick Tracy básicamente es lo que cualquier adaptación comiquera debería ser, estética y narrativamente, sin vueltas, representando las viñetas como se debería representar. La historia justamente es una adaptación de las tiras de la década del 30 y nos presenta a Dick Tracy, que es un policía que simplemente tiene que acabar con el crimen de la ciudad, enfrentarse a malos, pegar un par de piñas, tirar todos los tiros que pueda y terminar con la mujer que ama después de tener algún desliz con una femme fatal. Por supuesto, en el medio, cruzándose con los personajes más irreales, bizarros y estereotipados posibles. No hace falta decir que la película es en clave noir comiquero, estilo que le sienta a la perfección, con tipos conocidísimos que la rompen adelante y atrás de las cámaras. Por ejemplo, atrás de cámara está el gigante Vittorio Storaro en la fotografía y Danny Elfman, que como compositor venía de romperla en Batman de Burton. En pantalla
tenemos nada más y nada menos que Al Pacino retomando papeles reconocidísimos de criminal, pero con un personaje acá hilarante y grotesco, algo que además es absolutamente autoconsciente, y a su par Madonna haciendo las veces de mujer picante que le roba un suspiro y el alma a cualquiera. Además tiene un momentazo cantando Sooner or Later, que es una canción que después se hizo altamente conocida. Así que es una película increíble para pasarla bien. Disculpame si te divertí, pero así es el cine champán. Década del 2000. La película del Nuevo Siglo es un drama que también tiene que ver con la religión y la fe, y que además de ser una gran película es una clase de actuaciones. Me refiero a Doubt o La Duda, dirigida por John Patrick Shanley, que tiene en su haber apenas un par de películas, siendo esta la más conocida. Al reparto lo encabezan Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman, uno de esos actores que se extrañan cada vez más y que están acompañados además por Amy Adams y Viola Davis con un par de escenas. Pero por mucho son Meryl y Phillips los que se cargan la película al hombro literalmente. Por supuesto el guión acompaña, porque es la historia de una parroquia que en la década del 60 es escenario de un probable abuso sexual, no se sabe. Los involucrados son el padre, que es el personaje de Philip, y un joven estudiante que además es el primer negro en ser aceptado en la parroquia. A todo esto el personaje de Amy Adams, una joven hermana que empieza a sospechar del supuesto abuso, aborda al personaje de Meryl, quien tiene años de experiencia en la parroquia y que enseguida se enfrenta al también joven cura, un cura de dudosos actos. Lo interesante de la película es también cómo plantea constantemente estos dos polos opuestos entre los personajes principales. Es casi un duelo constante de opiniones, formas y reacciones, además de actuaciones, que llevan al espectador a no querer perderse ni un minuto. Incluso los 100 minutos que dura la película están más que aprovechados por Shanley, que además de ser el director es el guionista, y parecido a lo que mencionaba en la recomendación anterior, está acompañado de dos grandes detrás de cámara. Uno es Roger Deakins y el otro es Howard Shore. Así que es una gran película, bastante olvidada por momentos, pero que merece un poco más de lo que tiene. Para finalizar con esta década y con el video, caemos en una película alemana del año 2019 conocida como System Crasher, de la directora Nora Finchdate, también bastante fuera del radar mainstream. Como bien dice el título, el centro de la película es una nena encargada de romper el sistema social de todas las formas posibles. Claro, hay una razón para que la nena sea un dolor de cabeza para todos alrededor, y la principal razón es que lamentablemente tuvo una infancia bastante dura. Puede parecer una película del montón, pero en lo particular me gusta que no tenga medias tintas y se concentre en una sola cosa, sin dar muchas vueltas, que es mostrar cómo el sistema cada vez está menos preparado para hacer frente a un niño con tantos problemas. Y es interesante cómo la película es mucho más objetiva de lo que podría ser, porque ante estas historias lo más normal es presentar a personas que hacen todo mal por encima del sistema general. Pero acá todo apunta a algo más grande que nombres propios, porque tanto las personas como el sistema, como las decisiones en sí, aportan a que la protagonista la pase cada vez peor y que a su vez, como un efecto secundario, esta le haga la vida más difícil a todos. Obviamente que la protagonista sea niña y no niño le da un plus, porque de una forma u otra impacta más ver esta situación en una niña. Y el guión también, a cargo de una directora, apunta a eso claramente, a que el espectador se sienta por ahí un poco más afectado sentimentalmente que en otros casos. Más allá de que puede tirar algunos golpes bajos, en particular no me molestaron para nada. Así que también es una buena película para conocer un cine muy importante que es el alemán, pero en un contexto muy contemporáneo. Y así termina otro 10 películas 100 años, el tercero ya, por lo que tranquilamente podrían hacerse un mes entero de recomendaciones para todos los gustos. Nos volvemos a encontrar con las 10 películas 100 años de agosto.